cuando es un generador de un solo pulso, se conoce como un circuito monoestable, ¿no? Entonces vamos a revisar el LM555, pero vamos a revisar su diagrama interno. Una vez que nosotros conocemos su diagrama interno y sabemos cómo funciona, entonces podemos aprovechar sus características de funcionamiento para nosotros utilizarlo en otras aplicaciones. Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla y vamos a buscar el diagrama interno del LM555 y les explico cómo funciona. Porque a partir de ese entendimiento de cómo funciona, ahora sí vamos a poder nosotros utilizarlo como un modulador. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿alguien tiene por ahí los derechos para poder grabar? Ya me quitaron acá, ya no puedo grabar la sesión. Entonces, si revisan, por favor, a ver quién puede grabar nuestra sesión, para que los compañeros que no puedan asistir o no pudieron asistir, bueno, pues pudieran también revisar nuestra clase, ¿no? Bien, voy a compartir, muchachos, mi pantalla para explicarles cómo podemos diseñar a través de un circuito una modulación de nuestra información. Bueno, en este momento ustedes ya están viendo mi pantalla y por aquí tenemos, bueno, pues esa es la gran ventaja de la red. Con el simple hecho de poner diagrama interno del LM555 tenemos una gran variedad de presentaciones. Voy a irme a este diagrama. El multivibrador estable, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nos va a generar un de pulsos. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Así es. Sí, profe. Perfecto, muy bien. El LM555 es un circuito integrado que consta internamente de 3 resistencias en serie, que son estas 3 resistencias, que tienen un valor de 5 kiloohms. Por eso el nombre del LM555. Esa es la razón. Aquí tenemos 5 kiloohms, acá también, y RC es de 5 kiloohms. Todos son del mismo valor. Y están conectados en serie. Eso es lo que tenemos. Pero luego también tiene 2 comparadores. ¿Qué hacen estos comparadores analógicos? Porque tenemos comparadores digitales. Los comparadores analógicos lo que hacen es que comparan, como su nombre lo dice, los voltajes que están en la terminal inversora y en la terminal no inversora. Pero ¿cómo funciona? Si el voltaje que está en la terminal no inversora es mayor que lo que tengo en la inversora, la salida es un nivel alto. Si el voltaje en la terminal inversora es mayor que lo que tengo en la no inversora, la salida es un nivel bajo. Entonces, internamente ya están los voltajes para funcionar a niveles digitales. Es decir, que estos pueden estar polarizados con 0 y 5, con 0 y 2, depende del material con que se desarrolle este dispositivo que se conoce como flip-flop. Este dispositivo digital flip-flop es un dispositivo que se conoce como set reset, es decir, que cuando nosotros activamos esta terminal, el set, es poner un 1 en Q. Y cuando nosotros ponemos un nivel alto en reset, lo que se hace es poner un 1 en Q negado o deshabilitar el Q, como gusten. Tenemos 2 salidas, la salida normal y la salida negada, ¿no? Q y Q negada. Entonces, set, cada vez que aquí tengamos de 0 a un 1, lo que vamos a hacer es poner un 1 acá. Y cuando acá ponemos un 0, es decir, cambia este comparador a nivel 0, lo que hacemos es que cambia a un nivel 1,
el reset y lo quita ese 1. Eso es lo que hace. Bueno. Sin embargo, la salida negada, negada, va a controlar a un transistor que se utiliza como un switch electrónico. Esto, imagínense un interruptor cualquiera como han usado ustedes, como lo usamos en nuestra casa, un bill apagador, que tiene dos estados. O está conduciendo, que se llama la condición, cuando conduce se llama que está en saturación, o que no está conduciendo, que se llama en corte. ¿Qué significa que esté conduciendo? Que entre las terminales de colector y emisor se pone un equivalente a corte, una resistencia pequeña. Es como si hayamos pulsado el switch y se conectara. Eso es cuando en la base hay un voltaje. Es decir, cuando en Q negada hay un 1. Cuando hay un 1, dan de cuenta que presionamos el switch y entonces este punto se va a tierra. Es como si lo conectáramos a tierra. Si Q negada está en 0, entonces este es un switch abierto, es decir, este punto está desconectado de tierra. Es un bill switch electrónico. Este transistor, por su simbología, identificamos que es un transistor bipolar. ¿Por qué razón? Porque esta, donde está la flecha, se conoce como el emisor y el que está en contra se conoce como el colector. Y los dos son del mismo tipo de material. Esta flechita que está aquí me indica que el emisor es de material N, es decir, es rico en electrones, y lo mismo es el colector. Siempre el colector y el emisor son del mismo material. Sin embargo, la base es de material P. Esto quiere decir que está rico en huecos, ¿no? Por esa razón, este transistor se activa con un voltaje, con la presencia de un voltaje positivo en la base. Mientras no haya un voltaje aquí, hagan de cuenta que no pulsamos el switch y está abierto. Entonces, este normalmente va a ser un switch abierto. Hasta que no se presente un voltaje en Q negada, es decir, esté en un estado alto, que va a ser la presencia de un voltaje. Ese nivel alto activa y entonces deriva este punto hacia una conexión a tierra. Muy bien. No sé si hasta acá se entiende la descripción de los elementos internos del LM555, muchachos. ¿Sí comprendieron? Sí, profe. Sí. Muy bien. Por mi parte, sí, profe. Perfecto. Voy a pedirles a algunos de ustedes que cuando hagan la pregunta, como no puedo leer el chat, me puedan contestar. El que tenga alguna duda, por favor, interrúmpame, ¿no? Maestro, a ver, permítame, aquí no entendí. Bueno, entonces, lo que tenemos que recordar, muchachos, aquí entonces estos dos comparadores realizan la misma función, pero están haciendo la misma función, es decir, comparar, pero a diferentes niveles de voltaje. Por el conocimiento de circuitos que me imagino o espero que hayan revisado ustedes, estas tres resistencias que están conectadas en serie, desde la terminal 8, que es la alimentación, hasta tierra, ¿sí?, que es este punto que tenemos, se generan voltajes fijos en estos extremos, en las conexiones de las resistencias. Aquí tenemos, como son iguales, se dice que podemos calcularlo directamente por un divisor de tensión. En este punto, ¿sí?, entre la resistencia C y la resistencia B, se establece un tercio de BCC. ¿Por qué? Porque las tres resistencias son iguales. Entonces, aquí tengo un tercio de BCC, aquí tengo 2 tercios de BCC y obviamente aquí tengo los 3 tercios de BCC. Entonces, que sería BCC, ¿no? BCC es la alimentación que el fabricante, dependiendo de el LM555, con qué material se haya diseñado, resulta que nos van a decir que se puede alimentar
con un voltaje quizás desde 1.5 volts hasta 18 volts. Depende si esto se hizo con transistores de efecto de campo, por ejemplo, ¿no? Pero si se hizo con transistores bipolares todo, hablo de todos estos elementos, estos se diseñaron con transistores, todo está hecho a base de transistores, diodos, etcétera, etcétera. Nos da la posibilidad de operar con voltajes variables, ¿no? Desde 1.5 hasta 18, 20 volts, 30 volts. Eso, la hoja de datos del LM555 en particular, tendremos que revisarlo siempre. Y de todo circuito integrado hay que identificar sus características de operación, es decir, con qué voltaje se alimenta, cuál es la característica de la señal de entrada, cuál es la característica de señal de salida, cuál es su impedancia de entrada, su impedancia de salida para acoplamientos, etcétera, etcétera. Bueno, si aquí vamos a partir nosotros de que vamos a alimentar con 9 volts, estos 9 volts lo que va a hacer es que acá vamos a tener 3 volts, porque es un tercio de VCC, por eso estoy eligiendo 9 para que sean números enteros. Aquí tendríamos 3 volts. Estos 3 volts estarían en la terminal no inversora del primer o del segundo comparador. Aquí lo ponen como segundo comparador. Entonces aquí tendríamos 3 volts en principio. Eso es lo que se va a fijar. Pero en la terminal inversora del primer comparador, en este punto vamos a tener 2 tercios de VCC. Pero como VCC es 9 volts, vamos a tener aquí 6 volts. Entonces aquí vamos a tener 3 volts, aquí vamos a tener 6 volts. Obviamente aquí tenemos los 9 volts. Muy bien, pero alrededor de del circuito integrado, estamos conectando externamente un arreglo de la resistencia 1, la resistencia 2 y este capacitor para que funcione este dispositivo como un generador de tren de pulsos. Y en las terminales que nos indica el fabricante, obviamente la terminal 6 es la que tendríamos en la no inversora, que no está conectado al divisor de tensión. Ojo, la terminal 5 es la que está conectado en la terminal inversora, ¿no? O sea, el 5 es un punto donde tenemos un voltaje de 6 volts una vez que alimentamos este circuito con 9 volts. Acá nosotros tenemos un tercio de VCC que está en la no inversora, pero tenemos una terminal de salida que es la 2, que es la terminal inversora que se conecta inversamente. Aquí no está conectado a nada. Internamente la no inversora tiene fijos 3 volts, ¿no? Eso es lo que tenemos. Pero no tenemos injerencia, no hay forma de que nosotros podamos modificar el voltaje de un tercio de volts a través de una terminal del circuito. Pero sí lo podemos hacer en que es 2 tercios, que es la terminal 5. Eso quiero que lo tengan presente. Es decir, la terminal 5 para nosotros es un acceso al circuito donde se establece 2 tercios de volts, es decir, aquí hay 6 volts. Eso es lo que tenemos. Entonces, la terminal 6, que es la no inversora, y la terminal 2, que es la inversora, se aplica un mismo voltaje que viene del capacitor externo, que es C1. Entonces, significa pues que estos comparadores van a estar comparando, va a comparar los 2 tercios de volts que vamos a tener aquí de VCC, que va a ser 6 volts, con el voltaje que tengamos acá en el capacitor externamente. Y este otro comparador va a estar comparando los 3 volts que tiene fijos aquí con el voltaje que tenga en el capacitor, que es la que llega a través de la terminal 2. Eso es lo que va a suceder. Ahora bien, externamente vamos a alimentar R1, R2 y C que están en serie. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos nosotros una o 2 resistencias en serie conectadas a un capacitor en serie? El momento que nosotros alimentemos esto, va a haber una corriente
que va a ir a través de R1, a través de R2 y se va a cargar a este capacitor. Esto es como si tuviéramos aquí el tinaco, una tubería de un diámetro, otra tubería de otro diámetro y aquí tuviéramos un depósito. Entonces, aquí se va a ir acumulando el agua. Bueno, esa es la analogía que existe para, lo comento así para los compañeros que no revisaron circuitos. Entonces, aquí fluye una corriente, esa corriente va a pasar a través de R2, pero resulta que vamos a tener una carga en este capacitor. Conforme vaya fluyendo esa corriente y pase el tiempo, se va a acumular un voltaje en este capacitor. Para entenderlo de manera analógica, muchachos, perdón, una analogía con lo que sería la tubería y el agua, lo que estamos diciendo es que si esta resistencia es, por ejemplo, muy grande, significa que la tubería es de un diámetro muy pequeñito. Cuando es muy delgada la tubería, pues casi no pasa una gran cantidad de corriente, se opone más al paso de la corriente. Cuando la resistencia es muy pequeña, significa, o su equivalente es tener una tubería muy gruesa que facilita el paso del agua. Entonces, una resistencia pequeña facilita el paso, es decir, no se opone mucho y va a pasar mucha corriente. Pero en una tubería, un diámetro bastante grande es que facilita porque no opone resistencia. Una tubería muy delgadita opone más resistencia. Bueno, sin embargo, lo que tiene que ver los valores de esta resistencia 1 y la resistencia 2 para la carga de voltaje en este capacitor tiene mucho que ver con lo que le llamamos constante de tiempo. ¿Qué significa? Y les voy a explicar con la analogía que estamos haciendo de una tubería. Que va a depender aquí de con qué rapidez se va a cargar, va a depender de los valores de la R1, R2 y C1 y la descarga que va a sufrir cuando esto se quiera así va a ser a través de C1 y R2 que va a ir aquí a través de este transistor. Cuando activemos lo vamos a derivar a tierra. Entonces este capacitor se va a cargar y su constante de tiempo va a ser a través de R1 y R2, así se va a cargar, y cuando llegue la condición de descarga, se va a descargar a través de R2 y el transistor a tierra. Eso es lo que va a suceder. Entonces, la rapidez de carga, si se fijan, depende del valor de R1 y R2, y la rapidez de descarga depende solamente de C1 y R2. Entonces aquí es como si yo tuviera una tubería de un diámetro, aquí otra tubería de otro diámetro y aquí un capacitor. Entonces cuando lo cargue depende de la cantidad de corriente que permita pasar este y este. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a tardar para cargarse? Pues depende de los valores de resistencia que hay aquí. Sabemos que una tubería muy delgadita, aunque tengamos una tubería muy gruesa, va a depender el tiempo de carga por esta resistencia. Al ser muy pequeñita la tubería, muy delgada, pues va a dejar pasar muy poquita corriente, y si queremos que se cargue a un voltaje, por ejemplo, de 5 volts, pues va a tardar más. Si nosotros hacemos que esta resistencia sea más pequeña, es decir, elegimos una tubería de mayor diámetro, pues va a pasar más corriente y se va a cargar más rápido. Eso es lo que tenemos, eso es lo que va a suceder. Ahora bien, una vez que nosotros encendemos, es decir, en ese preciso instante, aquí tenemos 0 volts. O sea, esto está descargado. Entonces, el voltaje que hay acá, en la 6, que es la no inversora, y en la 2, que es la inversora, es 0 volts. Eso es lo que tenemos. Pero en ese instante de haber alimentado, en ese T igual a 0, aquí se fijó 3 y aquí se fijó 6 volts. Pero observen entonces lo que es tener 3 y es 3 volts y 6 volts. Si aquí tenemos 3, tendríamos nosotros aquí un voltaje mayor que 0,
Y lo que tendríamos que hacer es poner un set, o sea, se activa. Este sería un 1, porque el voltaje en la no inversora es mayor que lo que tenemos en la inversora. Entonces aquí se pone un 1. Y eso significa activar un 1, o sea, tener un 1 aquí es haber habilitado el set. Este set, como dijimos hace rato, lo que hace es poner un 1 en Q. Entonces, el estado de salida de Q es un 1. Y obviamente en Q negada es 0. Y este 0 lo que está haciendo es no habilitar al transistor, es decir, el switch está abierto. Quiere decir que este punto no está conectado a tierra, está desconectado, está abierto. Entonces, bajo ese, y aquí tendríamos un 1, o sea, este es un buffer, es un reforzador de corriente, nada más. Por eso, la salida es lo mismo que voy a tener a la entrada, pero tiene mayor capacidad de corriente debido a que este es un reforzador de corriente. Me da el mismo nivel, pero con mayor capacidad de corriente. Como ya es la salida, vamos a ocupar una corriente para poder entregar esa señal a un circuito, a la siguiente etapa, o por lo menos, por ejemplo, para ponerle un LED, vamos a una resistencia y su LED para estar viendo cada vez que se esté encendiendo y apagando. Bueno, entonces, en esa condición, que aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 0, lo que está pasando con este capacitor, hagan de cuenta que aquí no hay nada conectado, se está cargando este capacitor. Y esto es lo que hace, empieza a hacer la carga. Por eso en Q, en la salida 3, tenemos un nivel alto. Ese es lo que tenemos. Y obviamente en esta salida, ¿sí? En esta salida tendríamos nosotros pues 0 volts y esto estaría desconectado. Entonces, este capacitor, el voltaje que tenemos aquí, muchachos, es este capacitor se está cargando. Se va cargando. Entonces, conforme se va cargando, quiere decir que aquí el voltaje va a ser de 0 volts, punto 1, punto 2, punto 3, punto 5, 1 volt, 2 volts, 3 volts. El momento que sea 3 volts, fíjense qué es lo que sucede. Aquí tenemos 3 volts, aquí tenemos 6. Entonces, aquí tengo 6 y aquí tengo 3, pero 6 volts en la inversora es mayor que 3 volts que está en la inversora. Por lo tanto, aquí sigue siendo 0. Sin embargo, al tener 3 volts, este mantiene en 0 y aquí lo que tenemos es 3 volts y 3 volts. Cuando son iguales los voltajes, el comparador lo que hace es tomar la decisión de hacer un cambio de estado. Ese cambio de estado, si aquí estaba en 1, va a cambiar a 0. Eso es lo que va a hacer. Obviamente eso sucede en un solo instante, en el instante en que el capacitor es igual a 3. Sin embargo, este capacitor se sigue cargando. 3, 3.1, 3.2, 3.3, etcétera, etcétera. Pero cuando ya llegamos a 3 y superamos 3 volts, este comparador de estar en nivel alto va a cambiar a nivel bajo. O sea, aquí se hace 0. Eso es lo que hace. Cambia de estado de 1 a 0. Sin embargo, continúa cargándose este capacitor, ¿sí? Y llega a ser 4 volts, 5 volts, 6 volts. Cuando llega a ser 6 volts, sucede la misma situación que aquí cuando pasó a ser 3. Aquí tengo 6 volts en la inversora y en la no inversora tengo 6 volts. En ese instante, este comparador decide hacer un cambio, pero estaba en estado 0, cambia a un estado alto. Y inmediatamente será 6.0001, 6.1, 6.2, 6.3, va a seguir creciendo. Pero fíjense, si no hacemos nada, el voltaje en el capacitor continuaría creciendo arriba de 6 volts. Pero cuando llega a 6 volts, dijimos que aquí va a haber un cambio de estado, de estar en 0 a un 1. En ese preciso instante en que cambia este comparador de estado 0 a un estado 1, lo que está haciendo es poner un 0 porque está reseteando. Pone un 0 en Q. Y entonces Q, de estar en un 1, cambia a 0
y este Q negada de estar en 0 cambia en 1. Eso es lo que nos está mostrando esta gráfica. Esta gráfica nos dice, la salida es un estado bajo, es 0 volts, un estado alto va a ser VCC, porque la salida va a cambiar entre 0 volts y la alimentación. Eso es lo que tenemos aquí. Pero en el arranque ponemos un 1, que es lo que habíamos establecido, y se sostiene hasta que el voltaje en el capacitor no cambie hasta 6 volts. El momento que el capacitor alcanza a 6 volts, aquí cambió a 0 cuando llegó a 3. Cuando pasó por 3, aquí cambió a 0. Y cuando llega a 6, este cambia en 1. En ese instante, resetea y aquí se pone un 1. Al ponerse un 1, activa ese transistor, es decir, se cierra y conecta este punto a tierra. ¿Qué es lo que hace al circuito RC que tenemos? Obliga a este capacitor, ahora sí, a descargarse a través de R2. Eso es lo que hace. Se empieza a descargar. Por eso vemos esta gráfica. Se va descargando. Pero es de estar en 6, baja a 5.9, 5.8, 5.7, 5 volts. Obviamente, en cuanto baja de 6 volts, de estar en 1, cambia a 0. Eso es rapidísimo. Llega a 6, cambia a 1 y luego empieza a bajar y cambia a 0. Y aquí tendríamos 5, como está bajando el voltaje, tendríamos 5, 4 y en algún momento va a disminuir a 3 volts. Cuando llegue a 3 volts, este de estar en 0 va a cambiar a un 1. Y al cambiar en 1, va a poner un 1 en Q y en Q negada llega a ser 0. Entonces, se vuelve a desconectar esto y al desconectarse aquí, se vuelve a cargar, o sea, vuelve a repetirse el ciclo de carga a través de R1, R2C, y cuando llega a 6 volts, va a descargarse a través de R2. Y entonces, de manera continua, va a estar cargándose y descargándose, cargándose y descargándose. Ahora, ¿en qué tiempo se carga y en qué tiempo se descarga? El tiempo de carga se calcula con R1, R2 y C porque se carga a través de esos elementos. Y aquí está la constante de tiempo de carga para calcular. Es de 0.693 por R1 más R2 por el valor del capacitor. Ese es el tiempo que va a tardar en cargarse a 6 volts, obviamente. Pero el tiempo de descarga se hace a través de C1, R2 y aquí está la fórmula. Tiempo de descarga 0.693 R2 por C1. O sea, depende solamente de R2 y el capacitor. Pero el periodo, es decir, un ciclo completo de este tren de pulsos es el tiempo de carga más el tiempo de descarga. Por lo tanto, el periodo total pues, es la suma de los periodos de carga y descarga y tendríamos de esa manera el inverso de ese periodo sería la frecuencia de esta señal. Básicamente tendríamos la frecuencia. Entonces, si nosotros mantenemos fijo el valor de R1, el valor de R2 y el valor del capacitor, se estaría cargando y descargando de manera constante sin variar la frecuencia con estos tiempos de carga y de descarga. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? Adelante. ¿Ninguna duda? De mi parte no, profe. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas y ya entendimos cómo funciona un LM555 en su modalidad estable, ahora vamos a aprovechar este dispositivo para transmitir información. Entonces, nosotros estamos tomando este dispositivo y lo vamos a dar valor R1, R2, C1 para que nos dé una frecuencia. Podemos calcular para que nos dé una frecuencia de 10.000 Hz, de 5.000 Hz. Todo es cuestión de darle valores. Si yo quiero que esta carga y descarga sea más o menos igual, lo que busco es que R1 más R2
sea casi igual a R2. Nunca puede ser igual a R2 porque tengo R1 más R2. Entonces, para lograr eso, necesito que R2 sea mucho mayor que R1. Entonces, si R2 es mucho mayor que R1, tendríamos aquí una constante de tiempo de descarga y la carga sería algo parecido. Siempre la carga será un poco mayor porque depende de la suma de R1 más R2. Obvio, si yo pongo una resistencia de 1 ohm y una resistencia 2 de 100 kilo ohms, pues prácticamente no voy a apreciar mucho la diferencia entre carga y descarga y entonces va a durar casi lo mismo. Pero no podemos usar una resistencia de 1 ohm y una resistencia de 100 kilo ohms. Los valores de R1 y R2 y el valor del capacitor nos recomienda el fabricante del LM555 que debe de tener ciertas relaciones. Hay que irnos a la hoja de datos del LM555, hay que ver qué valor de R1 y R2 C1 se deben de utilizar para el rango de frecuencias que está diseñado. No podemos nosotros ponerlo a oscilar, por ejemplo, a frecuencias de gigas o teras. No, tiene un ancho de banda de respuesta, tiene sus limitaciones y esa información lo vamos a encontrar en la hoja de datos del circuito integrado que vayamos a usar. Entonces, les decía que la terminal 5 que tenemos aquí es una terminal externa, o sea, tenemos acceso a este punto a través de la terminal 5. ¿Qué significa tener acceso? Quiere decir que este punto donde se establece 6 volts cuando polarizo con 9, yo puedo aplicar un voltaje diferente. Claro, no puedo poner un voltaje menor a 3 volts porque entonces sí no va a funcionar. Puedo poner un voltaje, por ejemplo, mayor a 6 volts, porque puedo hacer un voltaje mayor a 6, o puedo poner un voltaje un poco mayor a 3 volts, porque aquí se va a fijar 3 volts. Entonces yo puedo modificar aquí un voltaje. Por ejemplo, yo puedo poner 5 volts, 3 volts, y eso va a hacer que cambie la frecuencia de operación. ¿Por qué? Porque los voltajes con los que se cargue y se descargue, va a alcanzarlo más rápido o va a ser más lento. Entonces, yo puedo modificar la frecuencia de operación de este circuito conjuntamente, esta red, sin alterar la resistencia 1, 2 y C, alterando el voltaje en la terminal 5. Eso es lo que les estoy indicando. Entonces, yo ya tengo una portadora porque sin aplicar voltaje en la 5, va a tener una frecuencia fija. Vamos a suponer que tenemos una frecuencia de 10 kHz. Hemos diseñado de tal manera que los valores R1, R2 y C1, aplicando estas fórmulas, nos da una frecuencia de 10 kHz. Obviamente el periodo tiene que ser del inverso de 10 kHz, o sea, 0.1 milisegundo, ¿no? Entonces, si no aplico ningún voltaje aquí, no aplico, digamos, 3.5, ni 4, ni 5 volts, pues siempre va a ser de 10 kHz. Esa es la portadora. Pero el momento que yo aplique un voltaje de 4 volts, por ejemplo, aquí, se va a ver modificada la frecuencia. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Eso habrá que simularlo. Yo lo que espero es que si yo aquí pongo en lugar de 6 volts, 4 volts, pues quiere decir que va a alcanzar los 4 volts en el capacitor más rápido y quiere decir que va a aumentar la frecuencia. O sea, en lugar de 10 kilos, va a ser quizás 11, 12, 13, 15 kilos. Habrá que determinar. Pero si yo hago que en lugar de 6 volts sea 7 volts, entonces va a tardar más en cargarse y entonces va a disminuir la frecuencia. Este efecto de aumento y disminución de frecuencia, que se llama, nosotros en la clase anterior denominamos modulación en frecuencia. Nosotros tenemos aquí un diagrama de lo que es la equivalencia con una modulación analógica y lo que sería una modulación digital, con señales digitales. Fíjense, aquí tenemos
la portadora, es de más alta frecuencia. Este es el oscilador en un transmisor de FM. Y esta sería la voz, una señal de frecuencia pequeña. Pero esta señal, que es nuestra información, modula la frecuencia, es decir, cambia la frecuencia de esta señal en función de la amplitud que tenga esta moduladora. Pero el efecto es que la información modifica la frecuencia de la portadora. ¿Cómo lo hace? Pues a mayor voltaje va a aumentar la frecuencia y a menor voltaje disminuye la frecuencia, ¿no? Y aquí tenemos el famoso modulador de FM. Es así como tendríamos, esta sería la portadora, este es un oscilador fijo, senoidal. Tenemos el audio. Ese audio modifica la frecuencia. A mayores voltajes va a hacer que tengamos más frecuencia, a menor voltaje menor frecuencia. Y entonces la información, o sea, dependiendo de cuál es la frecuencia, va a ir en función de la amplitud del voltaje que tengo aquí, o sea, de la información. Entonces, en la frecuencia está la información que estamos transmitiendo. Cuando hablamos nosotros de modulación digital, algo semejante que se conoce como FSK, aquí tenemos la portadora, que es una frecuencia constante. Esta sería la moduladora, que es la que nosotros estaríamos cambiando. Claro, aquí es 0 y 1, nada más. No sería un voltaje continuo, pero eso es una señal digital. Y lo que hace es que con este voltaje genera esta frecuencia, modifica la frecuencia y lo hace más alta, y con un voltaje de 0, pues se mantiene la misma frecuencia, ¿no? Y entonces, con el nivel alto me genera una frecuencia, con el nivel bajo sostiene su misma frecuencia y así. Entonces, vemos nosotros estas frecuencias que son alteradas debido a la información, y en el receptor lo que tenemos que hacer es detectar estas frecuencias. O sea, hay que hacer el demodulador. En ese caso, para los demoduladores, luego lo vamos a ver, hay detectores de frecuencia. Yo puedo hacerlo, puedo enviar la información en frecuencia y en el otro lado puedo hacer un detector de frecuencias y puedo traducir la información. Entonces, este efecto de cambiar la frecuencia de la portadora, estamos realizando cuando aquí le aplicamos un voltaje. La portadora sería esta frecuencia constante que se está dando con esta resistencia R12.1, está oscilando a esa frecuencia, pero el momento que nosotros le aplicamos un voltaje diferente de lo que aquí está, de 6 volts, subimos o bajamos, automáticamente alteramos esta frecuencia fija que estaba, lo alteramos y sería de esta manera. Aquí se presenta, obviamente, una señal analógica. Sin embargo, nosotros lo que vamos a tener en el circuito con el LM555, pues es un cambio en forma digital. Es decir, no, lo único que vamos a tener es que aquí no va a ser analógico, sino que es digital. Y aquí también va a ser digital. Pero la frecuencia de esta, cuando haya un voltaje diferente, va a aumentar. Y cuando es un voltaje bajo, pues disminuye. O sea, la representación que tenemos de relación de frecuencias es lo que va a suceder, no la forma de onda. Si quisiéramos nosotros una forma de onda senoidal, lo único que tenemos que hacer, pues, es convertir una onda cuadrada a una onda senoidal. Y eso se logra con un circuito filtro pasabajas o un equivalente a lo que sería un doble integrador. En matemáticas vimos nosotros cursos de integración, derivación, etc. Si yo integro esta señal cuadrada, me va a dar una señal triangular, porque la integral de una constante es la constante por tiempo. Pero si yo vuelvo a integrar la integral de constante por tiempo, voy a tener una onda senoidal que sería una serie de señales pares. ¿Por qué digo una serie? Porque la integral de una constante por tiempo sería la constante sobre 2 por tiempo al cuadrado. Recuerden que la integral de t es t cuadrada entre 2.
La integral de una constante es la constante por tiempo. O sea, esta es una función constante en este periodo, en ese tiempo. Por lo tanto, su integral sería una recta. Si vuelvo a integrar una recta, me va a dar una curva. Y entonces, como aquí tengo cambios a una constante, luego a cero, luego una constante, luego a cero, lo que tendríamos es una onda sinusoidal así. Eso es lo que tendríamos. O sea, resultaría algo semejante a esto. Pero eso se hace con circuitos analógicos, ¿no? Con integradores. Y tendría un integrador simple, convierte esto a triangular, un integrador doble, lo que hace es convertirlo a una onda senoidal. Eso es lo que tendríamos. Pero en este momento no nos interesa convertir las señales digitales a señales continuas como la senoidal. No, simplemente estamos diciendo cómo podría hacerse si quisiera tener senoidal. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Dudas? De mi parte no, profe. Bien. ¿Cómo pueden ustedes percibir si no tienen un osciloscopio este efecto de la modulación? A la salida del 555 ponemos una resistencia y una bocinita como está conectado aquí. Obviamente aquí lo vamos a tener a una frecuencia, ¿no? Fija. Entonces, cuando nosotros en la terminal 5 no apliquemos voltaje, va a tener una frecuencia fija y va a tener esa frecuencia un sonido permanente. Pero cuando apliquemos voltaje en esta terminal 5, este sonido va a cambiar a ser más agudo o más grave. O sea, va a aumentar la frecuencia o va a disminuir la frecuencia. Entonces, si tenemos un sonido que sería R1, R2 por C, carga y descarga, y no alteramos el voltaje en la terminal 5, pues entonces estaríamos permanentemente escuchando esa frecuencia, este sonido. Pero cuando nosotros aumentamos el voltaje o disminuimos el voltaje, estaríamos escuchando algo equivalente a lo siguiente. O sea, va a cambiar, aumenta la frecuencia o disminuye la frecuencia. Recuerde que nuestra capacidad auditiva nos permite a nosotros escuchar frecuencias hasta de 20.000 Hz teóricamente. Frecuencias arriba de 20.000 Hz ya no lo vamos a escuchar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes deberán de calcular aquí para que la frecuencia de la portadora, es decir, sin el voltaje aplicado, me dé, por ejemplo, unos 5.000 Hz o 10.000. Y con las alteraciones de voltaje que aplique aquí, no vaya más allá de 20 kHz, porque una vez que sea mayor a 20 kHz, más en la cercanía de 20 kHz, ya no vamos a escuchar el sonido, porque ya estaríamos fuera del ancho de banda de la respuesta de nuestro oído. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, pueden ustedes hacer la prueba de este experimento de modulación con un 555, resistencias, capacitores y su bocina. Obvio, ustedes pueden simular esto en cualquier simulador electrónico y allí pueden usar el osciloscopio y ver en forma de onda la alteración de la frecuencia, es decir, de la frecuencia portadora, cuando le aplicamos aquí un voltaje. Eso es lo que tendríamos. No sé si hasta acá quedó claro, no quedó claro, qué dudas tienen para la hora de hacerlo. Aquí, por ejemplo, tenemos ese LM555 y a través de un capacitor que es muy importante, podemos aplicar y estamos nosotros aplicando una señal y este está cambiando en su frecuencia, ¿no? Aquí está.
es una manera de hacerlo también. Nosotros podemos, pues, lograr esto de la manera que se nos ocurra. Pero bueno, adelante, ya entendimos este diagrama, ya sabemos que nos genera una frecuencia deportadora y cuando alteramos el voltaje a través de la terminal 5, que son los 2/3 de BCC, automáticamente vamos a modificar la frecuencia de oscilación del 555. Y entonces el valor que voy a aplicar, el voltaje que voy a aplicar aquí, entonces va a ir en la frecuencia. Ese valor va a ir en la información de la frecuencia. Entonces lo que tenemos que hacer es, le pongo 0 volts y voy a medir la frecuencia. Y me va a dar, por ejemplo, si calculamos todo, 10.000 Hz. Pero ahora le voy a aplicar 3.5, 4 volts, 4.5, 5 volts. Pero le aplico 3.5 y voy a observar qué pasa, qué frecuencia me da. Le doy 4 volts, o sea, voy a hacer incrementos. Puedo hacer incrementos de 0.1 volt, o de 0.2, o de 0.3, o de 0.5. O sea, podemos dar le voy a dar 3.5. Me va a dar una frecuencia. Le voy a poner 4 volts, me va a dar otra frecuencia. Le voy a aplicar 4.5, me va a dar otra frecuencia. Le voy a aplicar 5, me da otra frecuencia. 5.5, otra frecuencia. Entonces, ¿qué relación tiene la frecuencia con el valor de la información que yo estoy transmitiendo? Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tanto se modifica y qué relación guarda la frecuencia con las variaciones de voltaje que tiene? O sea, con la magnitud de la información, ¿cuál es la frecuencia que tiene? Entonces vamos a hacer dos tablas. Una tabla va a ser para cuando aquí es 0 volts, digo, no 0 volts, sino que aquí no aplico nada, aquí se fija 2/3, que iba a tener 6 volts. ¿Qué frecuencia? Esa es la frecuencia de oscilación. Pero luego esa sería la portadora. Pero luego le aplico voltaje aquí. Al aplicarle voltaje aquí, tengo que medir qué frecuencia me da. Y hacer una tabla de valores de voltaje que voy a aplicar. No puedo aplicar un voltaje mucho mayor a 9, porque entonces sí, no voy a poder, aquí máximo, aquí tengo 6 volts. No voy a poder alterar mucho. Entonces voy a tener un rango en donde tengo que limitar la información a ese rango para que pueda verse reflejado en el cambio de frecuencia de este circuito. Eso es lo que tenemos que hacer. Y una vez que entendimos y sacamos la relación de la frecuencia y la magnitud del voltaje de entrada, que es nuestra información, en la parte receptora tenemos que hacer el proceso inverso. Ahora sí, hacer la conversión de esa frecuencia y decir, esta frecuencia corresponde a este voltaje, que es la parte de la demodulación. Vamos a recuperar nuestra información. Entonces aquí lo que estamos haciendo, muchachos, es transmitir la información y fíjense, en una condición bien crítica, lo vamos a mandar con corriente directa. Corriente directa, ¿por qué? Porque es un voltaje que le voy a estar aplicando aquí. Normalmente, la información no es una constante. Si es así, hay que convertirlo en una frecuencia, pero aquí no lo estamos convirtiendo directamente, lo estamos aplicando a este circuito estable que lo estamos usando como un modulador. ¿Verdad? Entonces, si somos capaces de transmitir un voltaje de corriente directa a través de un circuito estable donde lo estamos aprovechando como modulador y aquí nos está enviando frecuencia variable, esta frecuencia variable yo le puedo poner a un amplificador y transmitirlo a través de una antena. Lo único que tengo que hacer es convertir esa onda cuadrada en onda senoidal, porque si le aplico una onda cuadrada en potencia a una antena, pues voy a tener problemas. En todos los cambios de nivel bajo a nivel alto va a haber transitorios y realmente va a haber distorsionada la información, va a ser complicadísimo. Por eso es conveniente transmitirlo en forma analógica. Pero bueno, ahorita nuestra intención no es transmitir en forma inalámbrica.
y a través de una antena. Nuestra intención es entender la parte de la modulación, cómo yo una información a través de un arreglo conocido y simple puedo transmitir esa información portada en la frecuencia de mi modulador, de mi portador. Entonces, esta información que ya tengo los cambios, yo puedo transmitirlo a través de un cablecito, es alámbrico, ya puede ser cable coaxial, puede ser un cable normal, etcétera, etcétera. O lo puedo transmitir de forma óptica. Se lo aplico esto a un LED y va a estar encendiéndose y apagándose a la frecuencia de salida y puedo transmitirlo en forma óptica y en el otro puedo tener un receptor, un fototransitor, un fotodiodo para captar esa radiación óptica y convertirlo a pulsos, o lo puedo transmitir mediante una radiación electromagnética que sería a través de una antena, pero para hacerlo a través de una antena yo necesitaría convertir esta onda cuadrada en una forma de onda senoidal, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero no quiero en este momento, esta semana, la actividad es simple, pero hay que hacerlo lo mejor posible y es por equipos, porque tienen que establecer la relación de la frecuencia y la relación con respecto a la información que vamos a poner. Entonces, en una tabla vamos a ir aplicando voltaje y vamos a ir viendo con esa aplicación de voltaje qué efecto tenemos en la frecuencia, que es esta portadora que vamos a calcular. Ustedes calculen R1, R2, C1, C1, R2 para tener una frecuencia fija. Eso es lo que necesito. Para que no haya variaciones de frecuencia, tienen ustedes que hacer que BCC realmente no tenga ruido. Ojo, BCC es una componente directa, no debe de tener niveles de ruido. Esto quiere decir que si aquí, por ejemplo, yo tengo 9 volts y hay una componente alterna, que es el ruido, pues obviamente me va a estar afectando en este voltaje y en la carga y descarga del capacitor. Entonces, procuremos que el voltaje en en BCC sea DC, como si fuera una pila, ¿sí? Y esto, si lo van a hacer a través de una fuentecita, de switcheo o convencional, esos normalmente tienen componentes de ruido. Lo que van a hacer es poner un capacitor de acá, de la 8, directamente, ¿sí? De ahí, con un valor de 0.01 micro, 0.1 micro, 0.001 microfaradio, a tierra, para que ese ruido que esté aquí lo podamos derivar lo más que se pueda a tierra. Y de esa manera tratar de garantizar lo más posible que aquí no haya mucho ruido, ¿no? Esa es la recomendación que les hago para la simulación de este modulador. Ahora bien, pues quisiera saber si hay dudas o no hay dudas. Voy a cerrar, voy a dejar de compartir. Adelante, muchachos. ¿Hay dudas o no hay dudas? Darío, ¿tienes dudas o quedó claro? No te escuché, Darío. César. Profe, a mí sí no me quedó clara la tarea, ¿me la podría repetir, por favor? La tarea es desarrollar un modulador con el LM555 en la modalidad estable. Voy a ponerlo otra vez.